para todos. Sí, bueno, como estamos justamente en tiempo de primicia, estamos profundizando todo lo que tiene que ver con ello. Así que vamos a seguir mirando primicias hoy, la semana que viene, que la semana entrante es cuando lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar estas primicias. Pero qué bueno que es seguir profundizando para entender todo es eso que para Dios es primicia. Por eso lo que vamos a compartir hoy yo le he llamado las virtudes de las primicias. Algunos las sabemos porque hace 12 años que estamos aquí y estamos celebrando esto, pero bueno, sabemos que a través de los medios de comunicación hay mucha gente que nos escucha. Son más los que están del otro lado que los que están de este. Y qué bueno es poder saber de que el reino del Señor no son los que estamos juntitos acá, sino que es mucho más amplio, que somos muchos los que necesitamos entender algunas cosas. Así que entender las virtudes de las primicias para aquellos que a lo mejor los versículos que vamos a citar no lo habían entendido así antes, ¿sí? Que podamos compartirlos con ellos también. Y aquellos que los conocemos se nos arraigue. Usted sabe que a veces, y lo dice el apóstol Pablo, yo tengo que repetirles algunas cosas. Él dice, para mí no me es gravoso, pero para ustedes es conveniente, para que se les afirme, ¿sí? Todas aquellas cosas. Así que vamos a ver algunas de las virtudes, las vamos a ir sumando, ¿sí? Vamos a hacer una suma de estas verdades que le pertenecen a la primicia para que podamos ver todo lo que corresponde. Usted sabe que lo hemos visto, primicia que el Señor pretende que nosotros podamos entender que primicias somos para Él, que tenemos que mostrarnos y vernos como una primicia, pero también tiene que ver con un sistema de ofrenda. ¿Sí? Es parte de un sistema de ofrenda y es parte de nosotros mismos porque nosotros nos presentamos al Señor como primicia. Las dos cosas son importantes que las entendamos, ¿sí? Yo me he dado cuenta de que a veces como iglesia se celebra la primicia solamente como un sistema de ofrenda. Entonces no se considera la otra parte de que el Señor nos quiere nosotros como primicia. Y después tenemos la otra parte, que solamente ven a las personas como primicia y les enseñan a ser primicia, pero no tienen en cuenta el sistema de ofrenda, ¿sí? Entonces que nosotros caminemos con esos dos pies andando para ir creciendo en todo lo que el Señor pretende, ¿sí? Que entendamos y vayamos creciendo, es importante. Entonces, como la semana que viene yo quiero echarle otra vez la fuerza a que nosotros seamos primicia, porque si nosotros somos primicia, la ofrenda no va a ser un problema, ¿sí? La ofrenda no va a ser un problema. Pero en todo tenemos que ser enseñados. Pablo dice, yo les he enseñado todas las cosas, no he mezquinado en enseñarles ninguna de las cosas para que ustedes sean perfectos. Por eso hay cosas que tienen que ser enseñadas. Él, por ejemplo, dice, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez, por todo estoy enseñado, ¿sí? Entonces, enseñar también ofrenda, administración y todas esas cosas es importante. Entonces yo hoy me voy a dedicar a que miremos la parte que pertenece al sistema de ofrenda, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos haciendo una suma de verdades, ¿sí? Vamos a salir de Marcos primero. Yo le había puesto Hebreo, pero vamos a salir de Marcos, aquella historia tan conocida, de esta mujer que derramó el perfume, ¿sí? Porque recién decíamos, hay personas que a lo mejor por no ser enseñados o por ignorar ciertas verdades o ciertos principios bíblicos, no creen que hoy podamos hacer una primicia tipo ofrenda, ¿sí? Que no es tiempo de hacer primicias
económicas, de ofrendas, ¿sí? Entonces eso tiene que ser enseñado. Dice, esta ha hecho lo que podía. Vaya teniendo en cuenta eso, ¿sí? Para que usted no se preocupe porque esto es según lo que se puede. ¿Sabe el Señor lo que podemos o no? ¿O lo sabe la pastora? ¿Usted me tiene que decir a mí lo que usted puede o lo que no puede? El Señor lo sabe, ¿sí? Vale. Entonces, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique, diga conmigo, este evangelio. Este evangelio. En todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces fíjese como que es parte de este evangelio. Es parte de un evangelio que el Señor llevaba adelante. Es parte del evangelio que predicaba Pablo, ¿sí? Usted sabe que Pablo dice que no todos se predicaban el mismo evangelio. Entonces yo quiero que usted con esto entienda que es parte del evangelio del Señor Jesús, como él lo dice, de este evangelio, porque Pablo aclaró de que habrían otros evangelios donde a lo mejor no se tenga en cuenta una primicia, ¿sí? Usted sabe el conflicto que se armó el día que ella derramó eso, que era el valor de todo un año, ¿sí? Que estaba siendo derramado ahí. Ustedes saben el conflicto que se armó allí. ¿Se acuerda? Porque no le dieron eso a los pobres. Es un conflicto que puede haber hoy, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted lo tenga en cuenta, porque tenemos que rendir nuestra corona y no es mi razonamiento, sino el razonamiento de Dios. Si yo hubiera estado en ese momento allí, yo también hubiera dicho lo mismo. ¿Por qué no le dieron eso a los pobres? Pero tenemos que saber que las primicias, por un lado, como hizo esta mujer, ungen el cuerpo. Lo prepara para la sepultura. Porque el cuerpo hoy es la iglesia. La iglesia tiene que aprender a morir. Si no muere, como lo vimos en unas oportunidades pasadas, el Señor tenía que morir para ser perfecto y ser primicia. La iglesia también. Y algo que nos ayuda a ungir al cuerpo, a ungir la iglesia, primicia, es que sepamos derramar sobre ella lo que podemos. Ella podía todo un año. El asunto es de que cuánto podemos nosotros para ser parte de este evangelio. Yo lo que quiero que usted vea acá, para que cualquiera que le diga, no, pero eso ya no se hace, las primicias somos nosotros. Sí, somos nosotros, por eso lo hemos visto tantísimas veces y a mí es lo que más me interesa. Por eso la semana que viene volveremos a vernos nosotros como primicia. Pero sin esto no terminamos de ser justamente una primicia. Usted sabe que hay una raíz de todos los males, ¿sí? Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. El primero que saltó en contra de esto, si bien fueron todos, el primero que saltó fue Judas. Por eso fíjese que tenemos una guerra espiritual en nosotros, no es guerra de bolsillo. Entonces, fíjense contra qué cosas pelea. ¿Sí? Porque es parte del evangelio. Eso quiero que le quede claro acá. Es parte del evangelio. ¿Sí? Dice, y eso se contará para memoria de ella en todo el mundo. Cada vez que se habla de ella, se habla de eso que ella derramó sobre él. Pero así también se hablará de la iglesia. ¿Me entiende? Que la iglesia tiene que ser conocida por una tarea que tiene que cumplir todos los requisitos, ¿sí? Y una es esta. Ya lo vamos a ver enseguida el por qué y para qué, ¿sí?
Por eso la idea es comenzar a razonar con Dios. Usted vaya haciendo una suma. Vamos a irnos a Hebreos. Hagamos una suma de la palabra. Entonces la primicia pertenece al Evangelio genuino. Y en el libro de Hebreos, este capítulo habla de la fe, ¿cierto? Hebreos 11 habla de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que necesitamos tener fe y necesitamos crecer en la fe. Y justamente en este capítulo lo tenemos a Abel, el primero que hizo la grande primicia, ¿sí? Usted sabe, él dice que presentó el cordero más grande, el primogénito que él tenía, la ofrenda más gorda se la presentó al Señor. Aquel conflicto que hubo con Caín, ¿sí? Andando en el tiempo, él presentó la primicia. Y esto aflora acá, aflora en la fe. Vamos a verlo, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ¿sí? Sacrificio de ambos lados como queremos que sea la primicia. No solo económica, sino de vida. No solo de vida, sino económica. ¿Me entiende? Por fe. Es importante que sepamos echarle mano a la fe y que vayamos creciendo en la fe, porque si no tenemos una fe muy superficial, una fe para sanar, una fe para tener mejor trabajo y una fe que pasa por ahí y nada más. Y no vamos a aquel motivo por el cual el Señor murió y que quiere que nosotros tengamos fe. ¿Sí? Entonces, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Fíjese, el que lo declara justo no fue ni Adán ni Eva. ¿Quién lo declaró? Dios. Dios. No son sus padres los que declaran, este es más justo que el otro. No, es Dios. Es Dios teniendo en cuenta lo que está entregando Abel. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Usted sabe que los primicias, primogénitos, primeros y todo eso que le damos el nombre a una misma cosa que el Señor quiere en nosotros, ¿sí? Como primeros o como primogénitos, dice que están en la congregación de los justos hechos perfectos, ¿sí? Entonces ese es el paso para la perfección, ¿sí? Lo declara Dios, lo declara justo. Este es justo para ser perfeccionado, para poder terminar lo que comencé con él, ¿sí? Terminar lo que comencé con él. Y dice, y muerto aún, habla por ella. ¿Por qué habla? Por la ofrenda, ¿sí? Habla por otras cosas también, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero acá habla la ofrenda. En otra oportunidad habla la sangre, ¿sí? De Abel. Pero acá habla la ofrenda. Fíjese, Dios lo declara justo. Dijo, esta ofrenda es la justa, es la que yo quería. y dice que Abel habla por la ofrenda, ¿sí? O sea que nuestras primicias hablan, nuestras ofrendas hablan de nosotros. Por eso son cosas que tenemos que tenerlas en cuenta e irlas mirando, porque no se trata de decir, ay, yo voy a poner tanto, resulta que estoy poniendo un montón de lo que no podía poner y creo que está hablando bien de mí. Yo ¿cómo se dice? Dejado otras áreas que declaraban de que yo era un primicia, no solo lo que pongo allí, que yo era un primicia, y creo que porque yo puse dinero la ofrenda va a hablar de mí y las demás cosas no hablan de mí. Por eso necesito que las dos cosas vayan juntas.
Porque si no, yo pongo ahí, yo quiero que esa hable por mí, pero mis otros hechos no hablan. Mis otras actitudes no hablan. Pero si mis otros hechos hablan y ahí no dice nada y el Señor no escucho nada, no da testimonio. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Lo que quiero que usted razone con Dios, no conmigo. Deje su corona. A mí me costó arrancarme la corona, yo le aviso. Por eso le voy a insistir a usted. Porque a mí me corresponde que en aquello en lo cual yo he sido trabajada, he sido procesada, lo tenga en cuenta en usted también. Porque el Señor me va a decir, acordate que a vos te costó un triunfo sacarte la corona. Yo nunca le voy a decir nada porque yo nunca me tragué nada de lo que dijera nadie. Hasta que no lo veía escrito. Hasta que ya no sabía cómo excusarme. Porque me excusaba mi iniquidad. Pero cuando lo veía escrito es que ya no tenía con quién pelear, que voy a pelear con el pastor, con el maestro, con la palabra usted no puede pelear, porque va a salir perdiendo. Esta espada es más grande, superior, ¿sí? Por eso yo siempre le voy a traer aquellas cosas que trabajaron mi vida y que quiero que trabajen usted. Y voy a seguir insistiendo todos los años de mi vida, porque sé que tiene que ver con lo que Dios quiere, ¿sí? Que trabaje en nosotros. Amén. ¿Me sigue? Vale, entonces es Dios el que está en medio de todo esto, es Dios el que está declarando y el que está escuchando la voz de la ofrenda. Una voz que Él la escucha. Él la escucha. Nosotros podemos verla así, uy, todo lo que puso el hermano. Pero Él la escucha. A Él le habla. A Él le habla de nosotros. La ofrenda le va contando a Dios por dónde vamos nosotros. ¿Amén? Vale. Usted sabe que María, como la vimos recién, ahora me acuerdo por qué empecé por Abel y no por María. Lo que quería era ver a María recién. María es figura de la iglesia, ¿sí? María, la que derramó el perfume, es figura de la iglesia primicia. Una iglesia que va a tener las mismas virtudes que ella tuvo. ¿Se acuerda que ella, una de las cosas que pudo hacer, por ejemplo, a ella le dijo el Señor, ella va a derramar la primicia, ¿sí? Ella está derramando la primicia, lo que está hecho es para mi sepultura. O sea, estaba derramando su primicia sobre lo que iba a ser una primicia. El Señor iba a morir, iba a resucitar como primicia, ¿sí? El primero de entre los muertos. Y la iglesia tiene que cumplir la misma función, ¿sí? Para levantarnos como iglesia, ya no somos individuales, como iglesia, primicia. Por eso es importante que sigamos trabajándonos los unos con los otros, porque a mí no me sirve de nada, ¿sí? Seré yo parte de una iglesia primicia, pero los que están conmigo no lo van a hacer. Por eso yo tengo que insistir de entregarles el mismo fuego. ¿Se acuerda cuando vimos a Satanás unas semanas pasadas que dice que él era perfecto y se paseaba entre las piedras preciosas, pero las piedras al final terminó apagándole el fuego porque él no le entrega las mismas cosas, ¿sí? Por eso es importante que nosotros esto lo podamos entender. Esto es corporativo y lo que yo voy entendiendo tengo que tratar de hacérselo entender a otros. Porque si no, no estoy siendo tan perfecto. Parece, pero no soy. Parece justo, pero no lo soy. Ya quiero que la semana que viene podamos ver esa parte. Hoy me voy a concentrar en la primicia económica. Ella fue la primera en verlo glorificado. ¿Sabe lo que es verlo glorificado? Lo vio resucitado.
lo vio resucitado. Ya no lo vio como el Jesús que venía a su casa, que comía con ella, que le enseñaba cosas. Lo vio glorificado. Tanto es así que hasta que él no le habló, ella no lo podía reconocer. Ella le dice en una oportunidad, ¿no has visto a mi Señor? Se creía que era el dueño del huerto, no lo reconocía. No lo reconocía. ¿Sabe que eso nos está hablando de lo que es revelación, de un Cristo glorificado y de una iglesia glorificada, una iglesia primicia, una iglesia que va a morir a un montón de cosas y va a resucitar a otras? La iglesia primicia, hay cosas que no se le va a reconocer, solamente el que es primicia. Se reconoce por lo que se dice, no por lo que se ve. Voy a volver a repetirlo. Ella no lo reconoció por lo que vio, lo reconoció por lo que él decía. Porque la iglesia primicia no se va a reconocer por lo que se ve en la iglesia, sino por lo que se dice, por lo que dice él. Por lo que dice él. La iglesia primicia será distinta a todo lo que hemos visto antes. Y puede que lleguemos a decir, este no es Jesús o esto no es de Jesús. Él cuando resucitó no lo reconoció ni ella ni los que iban en el camino a Emaús. No lo reconocieron. Solamente lo reconoció ella por la voz. Y los del camino a Emaús, cuando él les partió el pan, parecía un Jesús distinto. A usted le va a parecer que hay un evangelio distinto. Pero justamente es el evangelio que predicaba Jesús y que los demás no pudieron entenderlo. Es el evangelio del reino y que los demás no pudieron entenderlo. Y no lo entendieron porque cada uno buscaba lo suyo propio, no lo que es de Cristo, no lo que es de Dios. Entonces parece un evangelio distinto. Pero eso solamente le va a pasar a los primicias. Por eso es importante que nosotros entendamos primicia y sepamos cómo se mueven los primicias, porque tienen resultados, revelación. Pueden ver lo que otros no ven, pueden escuchar lo que otros no escuchan, pueden comprender la diferencia de partimientos de pan. Y nosotros necesitamos esa dimensión. La dimensión de los primicias son primogénitos. Es una congregación de espíritus justos, hechos perfectos. Es una dimensión donde no hemos estado antes, por eso necesitamos arribar a esa dimensión. Y nos va a parecer cosas raras. Vamos a decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está al lado mío y no lo veo. Y no lo veo. Por eso es imprescindible que en nosotros esté la actitud que estuvo en María. Tiene que haber esa iglesia. Una de las cosas que ella hizo fue anunciar, fue la primera en anunciarle a los demás de que Jesús había resucitado. Es el primero en anunciar. El ser una iglesia primicia no quiere decir que seamos una iglesia única. Y no estoy hablando de esto, sino de los que entienden, ¿sí? De los que entienden. En todo el mundo hay personas, es una dimensión. Ser una iglesia primicia no es ser una iglesia única, es ser primera. Ella fue la primera en anunciar aún a los apóstoles del Señor. Y eso es lo que hace una iglesia que se entiende primicia y que sabe lo que es primicia, desde la ofrenda hasta la conducta de primicia. Son premios que a lo mejor el ser humano no lo entiende o está esperando otra cosa. Uy, si yo doy primicia, el Señor me lo va a duplicar dándome un trabajo mejor. Claro, son las cosas que nosotros entendemos como recompensa.
No podemos ver de que Dios tiene otras cosas para darnos y que no las valoramos porque son invisibles, porque pertenecen a un mundo espiritual. Me llevan a ver las cosas que Dios ve, a razonar como Dios razona, a entender lo que Dios entiende. Ella fue llevada a una dimensión que a lo mejor a un cristiano común no le interesa. Por eso entender primicia es importantísimo, porque no se trata de una palabra que la llevamos para acá, la llevamos para allá, la subimos, la bajamos. Es un compendio de cosas que nos lleva a una dimensión distinta. Entonces es importante, porque ella fue la primera en entender esa dimensión y predicársela, incluso a los apóstoles, ¿sí? Y no es porque uno diga, ay, a mí me gustaría enseñarle a los apóstoles. No, es porque Dios te llevó a una dimensión que vos decís, qué gloria, qué glorioso. Y a lo mejor tengo un montón de problemas de otros lados. Usted sabe que una de las cosas, una de las cosas que como seres humanos naturales, creyentes naturales, le hemos llamado testimonio a cómo nos va. ¿A cómo nos va? Bueno, pero la vida de este no da testimonio. Claro, porque es que nosotros miramos como humanos. Fíjese cómo miraba Dios a Abel. No le fue a ver cómo le iba en la casa, cómo estaban las cosas, cómo le van las situaciones, cómo le van... No. Dios mira otra cosa. Dios mira si somos justos delante de Él. Mientras que nosotros decimos, claro, más bien que hay conductas, sí hay conductas que hay que cuidar. Pero a veces juzgamos a la persona porque decimos, no, si no tiene trabajo, si le va mal en esto, si está enfermo, si le va mal aquello. No, ¿qué testimonio da? ¿Dónde está el Dios de este? No nos pasa. Creemos que ese es el testimonio. Pero fíjese el testimonio que da Dios de Abel. Entonces nos enseña a mirar desde otra perspectiva, justamente porque los primogénitos van a parar a una congregación donde está Dios, el juez de todo. Entonces ya nos enseña, por estar allí, porque mi padre es el juez, no solo es mi padre, me enseña a juzgar. Y juzgar no es hacer juicio, no es criticar, me enseña a ver las cosas y a juzgar las cosas como tienen que ser juzgadas. Incluso a juzgarse uno como tenemos que ser juzgados. Nos lleva a otra dimensión, ¿sí? Vale. Entonces vamos a irnos a ver segunda a los Corintios, en el capítulo 8. Todo el capítulo lo vamos a ver, pero voy a salir desde el verso ese que le puse allí, que ya lo hemos visto en otra oportunidad, pero voy a insistir en esto, porque la ofrenda de las primicias es una alabanza. Entonces, como cantábamos recién, que no sea solamente una canción, ¿sí? Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración, ¿sí? Entonces será mucho más que una canción. Segunda de Corintios dice, y en esto doy mi consejo. No, no era ese. 18 es. En el verso 18, ya vamos a leerlo todo para que usted vea el contexto. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, ¿sí? Un texto que se ha interpretado de que el hombre cantaba muy bien y que acompañó ahí a Tito a llevar las ofrendas, pero nos damos cuenta por el contexto que la alabanza de este hombre tenía que ver con la ofrenda que había dado, ¿sí? Ha dado una ofrenda que es una alabanza, ¿sí? Y que dejó admirado a todos, que así como se hablaba de María, también se hablaba de en todas las iglesias, por la alabanza que había hecho. Entonces una primicia también es una alabanza
muestra mi mejor adoración, ¿sí? Porque usted sabe que es la parte que más nos duele, eso no se nos salga de acá. Es raíz de todos los males, raíz de todos los males. Entonces, claro, cantar, y si uno tiene buena voz, no vea. Pero que nos saquen una moneda, cuesta. Pero yo quiero que veamos el contexto de donde Pablo, y recuperar todas las palabras de lo que Pablo muestra con esto, con esta primicia. Sí, lo vamos a mirar. Vamos desde el versículo 1. Acompáñenme entonces a que estudiemos el capítulo. Fíjese todo lo que dice, le vamos a tomar todo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Quiero que lo tenga en cuenta, porque gracia es uno de los temas que vamos a ver después de la primicia. Hay una profundidad enorme y vamos a profundizar en todo lo que es la gracia. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer en gracia, ¿sí? Gracia sobre gracia. Entonces fíjese cómo acá a la ofrenda la llama gracia. La llama gracia. Entonces quiero que le prestemos atención a todas las palabras, al Espíritu que quiere ministrarnos. Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese cómo la situación que está la iglesia, que en grande prueba de tribulación, fíjese el estado de la iglesia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjense, están en tribulación y en pobreza profunda. Abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjense, no estaban en el mejor de los momentos. Dios probando si estaban creciendo en gracia. No dice: les voy a dar hasta que sobreabunden en todo para que tengan para dar. No. Voy a ver la gracia. No voy a ver el dinero, voy a ver la gracia. No quiero ver la cantidad, quiero ver la gracia. Después vamos a ver la gracia, después que terminemos en la primicia. Pero quiero que usted entienda, es gracia en nosotros. Y en el medio de la tribulación, que uno no tiene ganas, no solo de dar ofrenda, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de nada. Dios está midiendo la gracia. No para descartarlos, sino para irlos empujando a mayor gracia, ¿sí? Que sea la gracia la que esté manejando sus vidas. Perdón. Que sea la gracia la que esté gobernando sus vidas, no sus propias coronas. Dejen en la corona en el altar y pónganse la corona de la gracia. Fíjense, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjese, me gusta este verso porque dice: se dieron primeramente. Son primicias. Se dieron, no solo dieron, se dieron. Se dieron como primicia a Dios y a la iglesia. Se dieron. Se dieron económicamente porque venimos viendo que en su pobreza ellos dieron de su generosidad, la gracia trabajando en ellos. Pero se dieron, no dice dieron, se dieron. Se dieron ellos mismos son primicia. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No porque Pablo quería, porque no se me dan a mí también.
La voluntad de Dios es que nos demos a Él, pero Él es invisible, Él no está. Yo puedo decir, yo me he dado todo a Dios. ¿Y la iglesia? No, pero si la parte visible de Dios es la iglesia, yo no puedo decir, yo me he entregado con todo a Dios. Se ve. Si me he entregado a la iglesia. Se entregó Aarón, dice a nosotros, por voluntad de Dios, no por voluntad de Pablo. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Estaba un poquito desanimado Tito, otro día lo veremos por qué. ¿Sí? No les tenía mucha confianza. Por tanto, como en todo abundáis, fíjese, por tanto como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta. Es una gracia y es algo en lo que tengo que abundar también. No me puedo quedar, ay, que fe tengo, que solicito que soy, que esto, que aquello, y no tengo esta gracia. No solo es parte de la gracia, es parte de haberme entregado al Señor, de ser un primicia. Es parte. Y no tiene que ver solo con lo económico. Fíjese la profunda pobreza en la que esto estaba, no le sobraba. Capaz que la viejita de las dos blancas pertenecía a esta iglesia. No, ya tenía que haber muerto para entonces. Bueno, pero tiene que haber otras viejitas con dos blancas. Otros jóvenes con dos blancas. Media blanca. ¿Media negra? Vale. Verso 8. No hablo como quien manda. Fíjese, esto no tiene que ver con una autoridad. Yo digo porque Dios dice. No. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor. Vio que es otra palabra que la manejamos con tanta habilidad, el amor. Yo amo para acá, yo amo para allá. Conjugamos el verbo amor en todas las conjugaciones. Y la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque claro, la mayor riqueza tiene que ver que recuperemos todo lo que verdaderamente somos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Sí? Por eso se le llama primicia a esto, porque ellos la tenían preparada desde el año anterior. No era una ofrenda pasajera que la habían levantado de pasada, ¿sí? La tenían preparada desde antes. Verso 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, ¿sí? Para que como estuviste prontos a querer, así también lo estéis a cumplir, conforme a lo que tengáis. Fíjese, conforme a lo que se tenga, no le importa a Dios. No son cantidades, no son cantidades. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo que él está mirando es la voluntad. Una voluntad dispuesta, está mirando si realmente creció la gracia en mí, creció el amor, creció el aprender a despojarme, no importa si estoy en pobreza, no, es que a mí me falta, más bien que a mí me den. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra,
para que haya igualdad. Usted sabe que, creo que este versículo lo dice, así, fíjese, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Entonces, se trataba de que esta iglesia era una iglesia pobre, entonces más bien que ellos desde lo que tenían dieron en su abundancia. Habrá sido poco en respecto a otras iglesias que tenían holgura, pero Dios no está viendo, ay, cuánto puso aquella, que poco puso esta. No, están midiendo, ¿sí?, las situaciones en las que están, y más bien dentro de la pobreza por la que estaban pasando, dieron de su generosidad lo que tenían. No es que aquella dio más y esta dio menos, no, dieron igual. Dieron según el amor que había en ellos, la predisposición, la diligencia. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Pareciera de que en otro momento no estaba tan dispuesta la iglesia y eso había desanimado a Tito, ¿sí? Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, ¿sí? La exhortación fue, habían recogido una primicia que lo exhortó a Tito. Tito en algún momento seguramente se le bajaron los brazos con respecto a esa iglesia. No trabajemos más con esa gente porque no van ni para allá ni para acá. Yo no apuesto más por esa gente porque no podemos sacar nada de ellos. Pero no se trata de sacar económicamente. Usted ve todo lo que dice Pablo acá y Tito lo ha asumido. Tito lo que está viendo de que no había fruto, pero el hecho de que ellos comenzaron a responder, eso exhortó a Tito. En otras palabras, le tapó la boca a Tito y le dijo, ¿ves que lo que yo he dicho en algún momento se va a dar? Porque lo que Dios ha dicho se tiene que dar. ¿Quién somos nosotros para, como Tito, decir, no, yo no trabajo más con esto, cuántos años? ¿No hay fruto? De verdad, tiene que haber paciencia. Donde hay gracia y paciencia para seguir trabajando. Porque en algún momento Macedonia aparece en escena y haciendo el trabajo o respondiendo o dando el fruto de un trabajo donde Tito ya está dispuesto a colgar los guantes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Sí? Un muchacho, un joven, un hombre, un viejito, no sé cómo sería el de la alabanza, pero lo pusieron en medio del equipo de trabajo para seguir trabajando con ellos. Ustedes saben que Pablo comenzó así, ¿sí? Pablo comenzó su carrera acompañando a otros al trabajo que había que hacer. Por algún lado se comienza. Este comenzó por la alabanza. Y lo llevaron a acompañar para que no le pusieron ningún cargo específico, ¿sí? Pero comenzaron a confiar en él, ¿sí? Me parece que es para confiar. Lo vamos a probar. Fíjese, vamos a seguir mirando un par de versículos más. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando que nadie nos
censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Fíjese, era abundante lo que administraban. Podrían ser censurados y criticados y haber dicho un montón de cosas. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia, me gustaría que prestáramos atención a esto. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este hermano, el otro es de alabanza, este hermano tiene diligencia o solicitud para muchas cosas. Es un manita para todo lo que tiene que ver con la iglesia, él está dispuesto y disponible, pero fíjese que le faltaba algo, le faltaba algo, ¿no? Dice, ahora mucho más diligente, más solícito, por la mucha confianza que tiene en vosotros, ¿sí? Al ver el cambio de Macedonia, también él agarró una confianza en esto también, medio como le pasaba a Tito, ¿sí? Por eso Pablo arma ahí un equipo completo, un equipo lindo, porque dice, de esto van a aprender. Tanto Tito, la ofrenda exhortó a Tito y a este le dio confianza. Entonces, este otro dijo también, estoy parafraseando como Tito, creo que no estamos perdiendo el tiempo con esto. Creo que la gracia sigue creciendo en ellos, como Dios ha dicho, la gracia va a crecer, va a ir gracia sobre gracia y más abundante gracia, ¿sí? Vamos a crecer en todas las áreas y eso le dio confianza. Usted sabe que como hombres naturales a veces los hombres se pierden la confianza. Uno dice, demasiados años y no hemos hecho nada en este, ¿sí? Tantos discipulados, tantas cosas y no logramos nada. Fíjese, tanto en Tito como en este hombre les inspiró confianza para poder seguir con la obra. Seguir con la obra porque la idea de terminar la obra es que hagamos gente primicia, que hagamos gente que son los primeros. Y los primeros sin primicias no son nada, no tiene que ver la cantidad, pero gente de que Dios entienda que los está terminando en la gracia, que está completando la gracia en ellos. Que no solo son diligentes y solícitos para algunas situaciones dentro de la iglesia, sino para todas, ¿sí? Porque es la tarea, es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros y después a través de nosotros. Se imagina que lo que yo no aprenda, yo no podré enseñarlo jamás. Nunca podré enseñar a otro, no solo enseñarlo, impartirlo, transmitirlo, porque esto es cuestión de espíritu. Por eso no es solamente que saque versículos, sino que pueda impartir el mismo espíritu que yo fui impartida para poder transmitir y armar gente primicia, los primeros. Amén. ¿Qué le parece entonces si oramos para que se vayan todos los espíritus contrarios y vengan los espíritus que tienen que venir a nuestras vidas para hacer esa gente primicia? Para no estar peleando con nuestro razonamiento ni con otros que enseñan de que eso no pertenece a nuestro tiempo. O al revés, de que una primicia es traer un montón de fruta, un montón de verdura, y yo llevo lo primero de lo que sea, pero lograr un perfecto delante de Dios es imposible. Usted sabe que eso es repetidas veces, perfecto no hay ninguno. Sí, para los hombres no hay, pero para Dios sí. Dios hace un trabajo de perfección, eso es un primicia. Para Dios, no importa que los demás me vean imperfecto, yo lo que quiero es que Dios me vea perfecto. Quiero que Dios me vea justa. Y usted trabaje por eso, trabajemos por eso. Amén.
Te honramos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te bendecimos en este tiempo glorioso, Señor, donde el tema en todas partes, en todas las iglesias, el tema actual es primicia. Que quizás no todos lo manejemos con el mismo sentir, con el mismo razonamiento. Pero Señor, para eso vino la gracia sobre nuestras vidas, para ir creciendo en gracia, creciendo en entendimiento, creciendo en cuál es tu voluntad, entendiendo que hay cosas que pertenecen al evangelio correcto, como decía Pablo. Señor, queremos manejarnos en este tiempo con lo que tu evangelio nos va llevando. Queremos presentarte de ti y yo presento a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando, Padre, porque esto tiene que ver con escuchar la voz. Señor, que se escuche tu voz. Que te reconozcan por tu voz, Señor. Quizás las apariencias de las cosas han cambiado, pero nosotros nos tenemos que reconocer por tu voz, por lo que tú has dicho, por lo que tú has declarado. E incluso, Señor, como se empezó a reconocer a la iglesia de Macedonia, en medio de tribulaciones, en medio de pobrezas, en medio de la desconfianza de Tito y de todas las personas que tienen solicitud y diligencia para todas las cosas. En medio de eso, Señor, levanta tu iglesia primicia. La iglesia que está dispuesta, no por la circunstancia que vive, está dispuesta a entregarse primeramente a ti y después a los que te sirven. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén.